buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora a la que nos estén sintonizando. Eh, Vamos a empezar a trabajar con un equipo de profesionales en ciencias de la conducta, ¿sí? Para abordar una serie de temas de interés general y de interés profesional, con el ánimo precisamente de generar un proceso de profesionalización y un proceso de retroalimentación dentro del contexto de las ciencias de la conducta, la psicología, la criminología fundamentalmente y todas aquellas a las que nos podamos allegar. Vamos a trabajar con un equipo de profesionales en psicología y criminología principalmente a través de nuestra página que espero que cada vez sea más seguida, psicología y criminología a través de Facebook. Los esperamos ahí, espero que nos sigan y que podamos ser un elemento de interés y un elemento enriquecedor y que haya la retroalimentación profesional suficiente y creadora y generadora de cosas buenas para quienes estamos interesados en estas áreas y en estas materias. Me encuentro con un equipo de profesionales de muy alto nivel, con un equipo de profesionales comprometidos que nos van a apoyar y con quienes nos vamos a seguir en este andar, en esta aventura que vamos a iniciar. Eh, Estoy con el psicólogo y maestro en sexología, Emerson Luis Elías Martínez. Vamos a publicar sus currículums completos para no generar demasiado tiempo aquí en nuestra página, Psicología y Criminología, a través de Facebook. Me encuentro también con el psicólogo humanista eh, Vladimir Aguilar Hernández y me encuentro con la criminóloga y victimóloga Lolha Pérez Landa. Soy su servidor, Emilio Aburto Casillas, psicólogo, comunicador y que espero ser útil y que nos acompañen en este nuevo andar. Y vamos a empezar con un tema que a mí me pareció muy interesante, que nosotros en Petit Comité acordamos que sería como que muy práctico de abordar porque es algo que nos atañe como sociedad y como cultura, según me parece. El pensamiento mágico. ¿Por dónde le entramos al pensamiento mágico al maestro Vladimir? Ay, caray. Pues bueno, vamos a empezar por saber qué es el pensamiento mágico, ¿no? Ok, por ahí le entramos entonces. Desde mi punto de vista, bañado por, si quieren, algunas teorías y el pensamiento mágico, pues viene siendo el pensamiento más primitivo, ¿no? Prácticamente con él nacemos. Esa explicación, eso que nos va a hacer que mitigue la incertidumbre de ciertas cosas, ¿no? De lo desconocido. Y pues bueno, también mitigar esa carga emocional que nos puede causar pues el día a día. Mitigar lo desconocido, mitigar la incertidumbre por lo desconocido. Yo realmente estaba considerando que el pensamiento mágico podría no ser que podría ser más bien aprendido. Y tú me estás diciendo que es algo con lo que más bien nacemos. Desde mi perspectiva, me parece que el pensamiento mágico nos acompaña desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Aparece con el hombre atávico, digamos que de la forma más arcaica, y es desde una postura también social esa forma de darle respuesta a muchas cosas que conviene así al ser humano. Sí, es que el pensamiento mágico eh, básicamente tiene que ver con una capacidad inicial de hacer asociaciones y en este sentido lo que caracteriza precisamente al pensamiento mágico es establecer una relación de causalidad, es decir, de causa-efecto entre dos sucesos o entre dos acontecimientos, dos variables, pero el asunto es que precisamente esta relación no tiene una base, pues algunos autores lo manejan como una base empírica y otros autores lo manejan como una base científica, es decir, que haya evidencia suficiente de que de verdad existe una correlación o una ligadura de causa-efecto entre dos sucesos, dos fenómenos, dos acontecimientos, dos variables. Se considera que es el pensamiento más primitivo porque es el que aparece tanto
en los principios de las sociedades, o sea, digamos, son las primeras asociaciones o las primeras explicaciones que antropológicamente los seres humanos se articulan en relación con los fenómenos que ocurren en el mundo, pero también si nos vamos al nivel del desarrollo individual, pues también es el primer tipo de pensamiento que aparece en el niño, es decir, entre los 2 y los 3 años ya se establecen como estas relaciones y estas ligaduras. La cuestión es que tienen mucho como de arbitrarias y de casuales, es decir, no hay como una evidencia concreta que pueda decir que en verdad, no sé, por ejemplo, si yo eh, no sé, hago determinado ritual, exactamente vaya a llover, o que de pronto, si yo deseo que alguien se muera, y se muere, o sea, que haya sido eso, ¿no? Hay un tema ahí que me está haciendo ruido precisamente, porque estamos hablando de un pensamiento o de una condición traída con nosotros desde bastante atávico, como decía la criminóloga, pero entonces no es aprendido, no es aprendido, pero lo estamos generando esa correlación. De entrada, la conjunción del término pensamiento mágico me parece casi contradictoria, ¿no? Al irnos con la definición, nos fuimos sobre la definición de la magia, nos fuimos sobre ese pensamiento que no tiene sustento, pero entonces precisamente por eso me parece contradictorio. Pensamiento magia. Ok, la parte racional Ajá. contra una parte de fenómeno aislado. Ajá, exacto. Pero además, por ahí va exactamente, porque además es un fenómeno insustentado. Pero necesario. Necesario. A mí me Porque surge tiene que ver una... con una organización de la experiencia. Aparte, también hay que tomar en cuenta que no todos los pensamientos, es decir, el proceso de pensamiento no implica siempre el pensamiento racional. Por ejemplo, un autor de la psicología constructivista que se llama Jerome Bruner descubrió que hay dos maneras de ordenar nuestras experiencias, es decir, de articularlas para poder armar una representación que te permita maniobrar con ellas. Está el pensamiento de tipo lógico, aquel que se articula en relación con premisas, pues como la lógica filosófica incluso ya nos lo, o sea, ya nos lo plantea, o sea, con un argumento, otro argumento, una tesis, otra tesis, y entonces esto lleva a una conclusión. Pero también hay otro tipo de pensamiento que se conoce como pensamiento narrativo, que tiene que ver precisamente con que la experiencia se ordena de una manera que tiene una consistencia y una coherencia interna sin necesidad de ser lógico, que lo único que tú pudieras encontrar serían lo que implicarían las unidades aristotélicas en relación con los discursos o la dramaturgia, es decir, el planteamiento, un nudo y un desenlace. No sé, es por ejemplo el pensamiento que en relación con varias experiencias que un paciente puede tener, no sé, en relación con varias experiencias familiares desfavorecedoras, que se organizan esas experiencias en una historia donde la persona dice, es que yo y mi familia hemos nacido para perder. Y que, o sea, no hay como... una deducción que no tiene de nuevo un sustento. Pero tiene una coherencia y además tiene fuerza y muchas personas se mueven con eso, ¿no? Pero además me parece que es una forma de no sustentar esa parte responsable del individuo. O sea, no me hago responsable de esa causa-efecto, sino que todo lo dejo a ese pensamiento mágico, ¿sí? Por ejemplo, algo muy curioso que experimenté dentro de las cárceles. Las personas que están internas, para bien o para mal, hay alguien a quien responsabilizan. Puede ser la Virgen de Guadalupe, puede ser la Santa Muerte, puede ser este individuo que está en el norte, ahorita se me fue su nombre, que es el santo de todos los malhechores. ¿Valverde?
Valverde, ¿no? Valverde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto, esa idea, ese pensamiento mágico inunda, pues yo podría decir que más del 90% de la población, y sobre todo aquí en Latinoamérica. A ver, estamos entrando además en otro territorio. A ver si nuestro Vladimir también nos puede dar un poco de luz ahí. Estamos hablando ya de religión. No, ¿Cómo de hecho- relacionamos De además hecho, te voy a dar rollo? más oscuridad. A ver, Bueno, dentro de la clínica, bueno, dentro del espacio terapéutico, exploras el estado mental. Dentro del estado mental, exploras el pensamiento. Y dentro del pensamiento, bueno, también hay una parte donde tienes que explorar el pensamiento mágico. Todos se llevan, vamos, ese pensamiento, ¿no? Esa parte ilógica que no tiene una explicación. Decía hace rato, es necesario porque muchas veces la carga emocional que llevamos por el estrés al día a día, es imposible que carguemos completamente con ella. Entonces sí es necesario dejarle una parte a Dios, al diablo, a Malverde, al que se al deje. que se deje, ¿no? Pero el chiste es que ya no puedo con eso, mejor lo dejo acá. Entonces sí es algo necesario. Obviamente cuando sobrepasa los límites de la normalidad, es cuando empieza a hacer daño. ¿Existe algo que podemos establecer como normalidad? Digo, porque en el ámbito de la psicología sabemos que los parámetros no existen. O sea, cada individuo establece su propio rango de parámetros. Pero ¿Existe digamos, algo que podamos denominar normalidad dentro del pensamiento mágico? sí, el pensamiento religioso. Ahí, bueno, copas. ¿Y cómo entramos? Es que esa es la parte. Por eso quería ver, ok, el pensamiento mágico lo podemos relacionar obviamente con el pensamiento religioso. Yo incluso soy, y me voy a meter en camisa de 12 varas, ¿no? Soy muy dado a veces a comentar con X personas, con alumnos, etc. A ver, ojo, cuidado con meternos con temas sagrados. Cualquier libro sagrado tiene el mismo nivel, y en esa medida hablo del mismo nivel. Hablo de que si el Corán, la Biblia pueden tener el mismo nivel que el Popol Vuh, ¿sí? Es decir, estamos hablando de los dioses, los magos, los semidioses de determinada cultura. Entonces, perdón, pero la Biblia es mitología hebrea que nos habla de los dioses hebreos, como el Popol Vuh es mitología maya que nos habla de los dioses mayas. Para cada cultura representan lo mismo, ¿sí? Vamos por ahí. Y ahí está, eso es un debate muy presente todavía en cuándo vamos a considerar algo pensamiento mágico que está muy relacionado con el comportamiento supersticioso y cuándo entonces estamos hablando de un sistema de creencias. Porque en realidad, o sea, en realidad, por ejemplo, desde el punto de vista de la evidencia comprobable, ahora sí, del dato duro, que de repente te permita sostener una aseveración, todos estos sistemas de creencias, como las religiones, como algunas cosmovisiones, algunas mitologías, es complicado encontrar, digamos, ese dato duro, concreto, o sea, que te diga, ahí está, ¿no? O sea, esta es la prueba de que Dios, Kukulcán, la maldita mala suerte existe, o sea, como lo quieras llamar, pero también, o sea, la cuestión ahí es que de pronto el hecho de que formen parte de un sistema compartido les da cierto nivel de congruencia, cierto nivel de coherencia y al mismo tiempo, de alguna manera, hay ciertos convencionalismos sociales que de alguna forma marcan posibilidades de qué es lo que puedes abordar para maniobrar a partir de ese sistema de creencias y en qué otros territorios ese sistema de creencias tal vez no pueda ser tan aplicable. Pero incluso dentro de esto, por ejemplo, vemos como ciertos niveles de, podríamos llamarlo así, de desproporción que incluso hasta dentro de estos mismos sistemas de creencias las colectividades dicen, a ver, aguas, ¿no? Como podría tratarse, por ejemplo, de los fanatismos o los fundamentalismos, ¿no? Es decir, Dentro del contexto religioso exactamente, también. o sea, y que entonces, por ejemplo, mucha gente que es creyente, que tiene
una mirada compartida, podríamos decirlo así, de repente dice, a ver, aguas, ¿no? O sea, cuidado. Pero además viene su contraparte, que aparte de la cuestión religiosa, está también ese pensamiento mágico en la brujería, ¿no? Que es súper curiosísimo porque encontramos a personas encumbradas en cualquier nivel, pero que tienen a su astrólogo, que tienen a su chamán, que tienen a su bruja de cabecera, ¿no? Y que pagan cantidades estratosféricas, pues para revertir daños o para ocasionarlos o para tener ciertos elementos de protección. Es que porque una forma, no, o sea, una forma de pensar, o sea, o manejar un estilo de pensamiento no anula la posibilidad Claro. de poder ejercer el otro. Es como, y pueden ser médicos, y pueden ser políticos, e incluso pueden ser psicólogos y tener a sus brujos, ¿no? Pues estamos entrando en una contradicción, el pensamiento científico y el pensamiento mágico. Es que y es cierto, perdón, ese tema, ¿no? De haber visto gente con un nivel social o con un nivel además público muy reconocido y que de repente llegas a su casa y tiene su altar a su orilla predilecto o cosas así, ¿no? Creo que había un libro, ¿no? Que hablaba, que se llamaba Los brujos del poder, ¿no? Que precisamente, o sea, que vamos, que dentro de la política, o sea, no solamente hay personas con un alto nivel educativo, o sea, hay gente que ha estudiado en el extranjero, en Harvard, en Stanford. Yo hablé de Latinoamérica, pero por ejemplo, uno de los fenómenos, yo creo que más palpables y más tratados por la historia fue el mismo Hitler, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, estamos moviendo aquí cuestiones raciales, cuestiones políticas. O sea, yo creo que esto no discrimina. Ahora, ahí entramos. Yo creo que sí discrimina. No tanto el pensamiento mágico. Bueno, exacto. O sea, no, entre más. Pero eso, entre más, perdón. Y es que también entraba ahí el maestro Emerson en un tema. Si es socialmente, si tiene una cobertura social, entonces se convierte en religión. Si no la tiene, entonces es chamanismo. Es un debate. Porque ahí entramos precisamente. Yo recuerdo una broma que decían, bueno, si una persona tiene un amigo imaginario, eso es esquizofrenia. Pero si muchas personas tienen el mismo amigo imaginario, entonces es religión, ¿no? Es decir, si es socialmente aceptado, es religioso; si no lo es, entonces es chamanismo o es pensamiento mágico. ¿Dónde está el límite? Por ejemplo, ahí ese es uno de los criterios que siempre se toman en cuenta en relación con la psicopatología, ¿no? Hay formas de comportamiento, de pensar, de manejo de las emociones que tienen que ver precisamente con las características pues muy puntuales de lo que demanda una cultura en los individuos que pertenecen en ella. Por ejemplo, en la cultura occidental, no sé, no sé qué tan cierto sea, o sea, no he checado como de dónde viene o si es un dato sensacionalista, pero dicen que hay un país, no sé si es Islandia o un país nórdico, que ya ha declarado que tiene su primera generación, que todos en el censo se declaran completamente ateos, ¿no? Es decir, dentro de estos parámetros de esta cultura, de repente, pues no sé cómo traten, pero sí va a ser notable la diferencia si de pronto más adelante, dentro de esa cultura donde no se cree en una entidad supraindividual, trascendental, alguien llega y dice, no, pues yo creo en Dios, ¿no? Entonces tal vez ahí sea considerado como un delirante, o al menos se le trate de alguna manera. Pero, por ejemplo, en México, donde estamos plagados de un fenómeno llamado sincretismo, es decir, que muchas culturas, muchas formas de pensar, muchas fuentes incluso de la cultura mesoamericana, occidental, anglosajona, han hecho aquí un entramado muy particular, pues de pronto tenemos como esta coexistencia que precisamente no es que haya falta de coherencia, o sea, es parte precisamente de que así como tú algunas cosas las puedes manejar desde un pensamiento lógico, científico, basado en evidencia concreta, sustentado en afirmaciones para llegar a una conclusión y entonces someterlas a su valor de verdad, también de pronto de otro lado, pues algunas cosas te las vas a explicar, pues ahora sí, por el zodiaco, ¿no? Ajá.
volviendo un poquito a lo que decían hace rato de los grupos, ciertos grupos de poder con Sí. cierto nivel académico que recurren a este tipo de situaciones. Obviamente se pueden dar el lujo, ¿no? Pueden pagar miles, millones por sus tratamientos. Pero ¿qué pasa cuando una persona común que trabaja por 80 pesos al día va a consulta con su grupo de cabecera y le dice que pues con un baño de luna, un calzón viejo y una fotografía le va a curar todos sus males? De eso te va a salir en 20,000 pesos. Entonces, Cierto, ¿qué haces? Cargas con la mala suerte todo el día, ¿no? De todos los años. cierto. Porque además, o sea, el pensamiento mágico está ligado a otros fenómenos como por ejemplo es el de la sugestión o el del efecto placebo. Es precisamente, o sea, que a veces creer es ver, o sea, una creencia, existe, no sé, el fenómeno de la fantasía, de la profecía autocumplida, donde tú si piensas que algo te va a pasar, te va a pasar, te va a pasar, y llegas a convencerte de tal manera de que te va a suceder, ya sea positivo o ya sea negativo, y te empiezas a acomodar las circunstancias para poder realizar, lograr que se cumpla, A mí ¿no? me llamó mucho la atención estos memes que empezaron a circular y me daba risa finalmente, donde decían, ya sabemos cómo va a comenzar julio, sabemos quién va a llegar a la silla presidencial, sabemos en qué posición va a quedar México y sabemos lo que va a pasar con la mamá de Luis Miguel, ¿no? Finalmente se empezó a circular tanto que dices, pues es que desgraciadamente somos bastante predecibles, ¿no? En nuestro México lindo y hermoso, pero mucho tiene que ver con esto. Yo creo que este pensamiento y esta forma de dejarle todo a Diosito Santo, ¿no? Es una forma ya de vida de todos los mexicanos, por hablar nada más de nuestro país, porque finalmente, que mañana tengo examen, hoy estudiaste, no, pero que saber, Dios qué dice. Dios dirá. Dios dirá, oye, ¿cómo vamos a pasar el final de mes? ¿Con qué vamos a jugar? Diosito lo dirá. Y así no la podemos seguir llevando, ¿no? Finalmente. En la asociación me acuerdo de un caso de hace algunos años, donde el señor, cabeza de familia, empezó a ver sombras en su casa. Se asustó. Primero pensó que eran ladrones. Después se hicieron muy cómodos las sombras, eran espíritus. Después esos espíritus le empezaron a hablar por su nombre. Por su nombre. Ajá, y le empezaron a decir cosas. Obviamente la familia, bueno, se enteró, ¿no? Y todos veían sombras, y todos escuchaban ruidos. A veces le movían la cama al señor. ¿Qué será? Como al año, todos estaban sugestionados porque en su casa asustaban. Era horrible, el ambiente pesado. Lo común no es las habitaciones frías, no puedes estar de noche, se te subía el muerto. Al año, al pobre señor fue diagnosticado con esquizofrenia. Ajá. Pero toda la familia está convencida de que en su casa hay malos espíritus. Damos esa parte de la sugestión. Sí, Y hasta sí. Forrest Gump, ¿no? Ajá, exactamente. Sugestión. Y que además, por ejemplo, en ciertos cuadros clínicos, en efecto, el pensamiento mágico es predominante. Precisamente porque o sea, el pensamiento mágico creo que es la primera, o sea, la primera habilidad que tiene que ver ya con posteriores pensamientos de tipo más complejo, es decir, la capacidad asociativa, es decir, la capacidad de interconectar representaciones psíquicas, es decir, símbolos, o sea, cognitivamente, y entonces establecer una red de sentidos, o sea, una red que genere significados, es decir, de repente frente a estos fenómenos de una percepción alterada, o sea, que el Señor estaba viviendo, o sea, supongo que empezaron, o sea, no irrumpieron, como no ocurre siempre, o sea, que no, perdón, no ocurre la esquizofrenia, que de repente un día amaneces y ya estás alucinando, sino que poco a poco se va, o sea, se va desarrollando, entonces se llaman fenómenos de franja. Entre estos primeros fenómenos de franja, el escuchar, tener percepciones más allá de lo que realmente las capacidades de tus órganos sensoriales pueden
establecer, de pronto el empezar a escuchar pequeños ruidos y todo, es decir, que cuando se están estableciendo pues ya un sistema de delirio, un sistema alucinatorio, pues obvio, o sea, frente a eso que está, o sea, que es algo angustiante, desordenante, se busca establecer algo que dé la capacidad de maniobra y entonces se empieza a asociar, ¿no? Que se toma entonces como rasgo para poder asociar en este caso, pues el hecho de un contenido que es compartido culturalmente por muchos mexicanos, pues es como la existencia de un mundo espiritual, ¿no? De seres, de oscuridad, Y las o de primeras, espíritus que hablan. primeras acciones no es ir con el psiquiatra, Ajá. es ir con el sacerdote, Ujú. o ir con el brujo, la bruja para que te limpie la casa. Pero además incluso después lo que me impresiona, después del diagnóstico, ok, él está esquizofrénico, pero en la casa se asustan, ¿no? Claro. Es decir, no, y caemos en lo que decía también la criminóloga, no estoy dispuesto a responsabilizarme de haberme dejado llevar, ¿sí? Porque no es así, yo no me dejé llevar, yo no me dejé sugestionar, yo no estoy sugestionado, yo realmente estoy oyendo, ¿no? Y a mí no me pueden diagnosticar esquizofrénico. Es esta parte, o sea, hay toda una narrativa constituida donde eso ya les permite tener un ordenamiento, ¿no? Incluso el señor pudo haber estado sin ir a atención psiquiátrica, obviamente en algunos casos se puede deteriorar mucho más su estado, No, sí, pero no, en algunos otros, o sea, se queda como en cierto nivel del sistema delirante, del sistema alucinatorio, y entonces se puede volver el chamán del pueblo, ¿no? O sea, el señor okay, al cual lo visitan los espíritus y entonces tiene una cola de personas que vienen a preguntarle porque, no sé, la niña blanca o cualquier Hay una cosa. película mexicana, me parece, ya de esas muy viejas, en donde pasean a una niña, ¿no? Un bebé, me parece, y en el afán de tocar la ropita de la niña, pues la terminan matando, la terminan destruyendo. Es una película muy vieja, no recuerdo, pero precisamente esa concepción de la magia, todo, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, digo, porque sabemos que finalmente la psicología sí nace a partir de fenómenos, ¿no? Que no tenían explicación en un principio, ¿no? Que también surgen a partir del panteísmo, de la adoración de los fenómenos inexplicables pero naturales, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando en algún momento me decían, bueno, pues tú tienes que creer en Dios, tú tienes que creer en un santo, o tienes que creer en una piedra, pero tienes que creer en algo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien decide no creer en nada? ¿Es eso posible? Yo creo que no. O sea, Yo creo que no sería del todo sano tampoco, ¿no? Es que no creo que sea posible no creer en nada, porque incluso hasta las personas que no creen en una entidad superindividual creen en otras cosas, no creen en los datos duros de la ciencia. Así, a fin de cuentas, pues, en epistemología, o sea, en una de las discusiones que siempre se llega a que el camino del conocimiento o de la búsqueda de la verdad a través de la vía de lo científico es un acto de fe. Es decir, o sea, es apostarle Exacto. algo, o sea, es apostarle algo a que esta forma o este método para explicarme las cosas me va a dar una explicación más apegada y que me permita, pues precisamente, tener un conocimiento mucho más válido. Palpar la realidad. Exactamente, pero, pues, o sea, pero así como existen este tipo, o sea, este sistema, existen otros sistemas que también articulan conocimiento y que, vamos, en última instancia, el colocarte o posicionarte en uno u otro rubro, pues tiene que ver con pues un acto de confianza, porque tampoco tenemos la certeza de que, o sea, lo científico de todo. En No hay Occidente, una de hecho, verdad absoluta. no, de hecho hay claro, elementos científicos que han sido desmentidos después de muchos años de haber estado sustentados. Y empecemos porque la Tierra era plana. Y eso fue una creencia establecida por muchos años, ¿no? Okay. Ahora, me llama mucho la atención, estamos ya entrando en la recta final para poder tener tiempo de debatir sobre muchos otros temas más adelante, pero estamos entrando
además en un tema bastante escabroso. Esa anécdota que nos contaba nuestro Vladimir me llama mucho la atención. Uno puede ser esquizofrénico y los otros que no aceptan su condición de haberse dejado llevar, ¿no? Me preocupa mucho, o sea, esa imagen que tienen los demás de yo sigo sustentando la creencia mágica de los espíritus en la casa, ¿sí? Independientemente de que ya se demostró que el origen de esos fenómenos estaba en la mente de un hombre diagnosticado, ¿no? Ahora, entonces, hasta dónde es sano, hasta dónde es un sistema de creencias, hasta dónde es válido mi propio sistema de creencias al margen de una religión plenamente socialmente aceptada como el catolicismo o el cristianismo, etcétera, ¿no? Si yo asumo mi propio sistema de creencias basado en una condición mágica, religiosa, espiritual, ¿sí? Aunque no sea reconocida por la mayoría, cuándo se convierte en peligrosa, cuándo se convierte en dañina, cuándo es sana para mi propio desarrollo personal. Mira, yo desde mi punto de vista como terapeuta, que es el área eh, donde más trabajo, creo que uno de los rubros donde sí hay que tomar o poner mucha atención es cuando el pensamiento mágico te quita lo que llamaría la psicología conductual un locus de control interno y coloca, o sea, el control sobre lo que te sucede en una circunstancia o en algo ajeno a ti. O sea, no quiere decir que el contexto no participe precisamente en la formación de tus experiencias. O sea, claro, interactuamos con el ambiente, con el mundo, pero cuando de repente tu capacidad de maniobra, o sea, tu propio sistema de interpretar tu realidad te posiciona en una capacidad de maniobra ajena a ti, es decir, donde es Diosito, es la suerte, son los otros los que tienen que cambiar, o sea, los que deberían moverse, entonces ahí sí puede ser problemático. ¿Por qué? Porque yo siempre uso una analogía en algunas situaciones de orientación que tienen que ver como con este depositar todo fuera de uno, ¿no? O sea, como de la propia acción y la propia autonomía, ¿no? O sea, tú te puedes poner en manos de una entidad ajena. Tu protección, tu cuidado, tu bienestar, tu salud, etcétera. O sea, puedes colocarte en manos de alguien. La bronca es que aquello en lo que te colocas puede hacerte así o puede hacerte así. Es decir, Puede arroparte o puede puede arrojarte, ¿no? Y entonces el puede asunto, arroparte o puede arrojarte. ajá, y entonces el asunto es que ahí no tienes tu capacidad de maniobra, ¿no? Porque ahí tendrá que ver con los motivos, con las circunstancias, con las variables que operan en el otro. Pero donde sí tú tendrás capacidad de maniobra, pues serás en ti mismo, ¿no? O sea, lo harás en tu propia persona. O sea, ahí lo que parta de ti, ahí sí vas a poder tener algo que hacer. O sea, tal vez tu pareja sea completamente hostigante. Ok, puede ser que sí, pero si esperas, por ejemplo, que tu pareja cambie para que entonces tu vida sea mejor, pues te puedes esperar sentado, porque bien tu pareja puede decidir moverse, decir, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, vamos a hacer algo distinto, o voy a hacer algo distinto, pero tal vez tu pareja puede decir, no, pues yo estoy bien, ¿no? Y entonces se hace como quieras. Entonces, donde sí tú puedes, o sea, hacer una capacidad de maniobra, es decir, bueno, me quedo aquí, no me quedo aquí, si me quedo aquí en qué condiciones, si no me quedo aquí en qué condiciones, desde dónde parto, ¿sí me explico? Entonces, cuando el pensamiento mágico de pronto en exceso te lleva a arrojar o a depositar esa capacidad fuera de tu propia persona, ¿no? Y entonces ahí, pues yo diría, es como volverte una especie de astronauta suelto de la fuente o de la nave nodriza, ¿no? Flotando en el espacio, ¿no? A ver a dónde te lleva. Cuando empieza a hacer daño, Cuando empieza a hacer daño. claro, cuando tus esferas, las esferas que te integran, se empiezan a desquebrajar por el pensamiento mágico. No solamente por el pensamiento mágico, por otras situaciones. ¿Es necesario el pensamiento mágico? Sí. Yo insisto en que nos lleva a manejar la incertidumbre de una buena forma. ¿Ok?
si se maneja sanamente. ¿Y sanamente es? Sanamente, insisto, cuando no te hace daño. Ok. Cuando, por ejemplo, puedes leer el horóscopo en la mañana y decir, hoy me va a ir muy bien, y no pasa nada. O te puede decir, hoy vas a tener un accidente, lo lees así y dices, ching, qué poca, ¿no? Pero te sales y no sucede nada. Pero cuando te llevas eso durante todo el día, ya te empieza a hacer daño, ¿no? Empiezas a actuar conforme a ese pensamiento ilógico. Otro punto importante, hay que manejar esa dualidad, ¿no? Del bien contra el mal, que todos traemos, Dios contra el diablo, dentro de nuestra cultura. Nosotros no soportamos ser totalmente malos, pero tampoco soportamos ser totalmente buenos porque no somos pendejos, ¿no? Ok. Entonces necesitamos el blanco y el negro. Entonces, por eso es bueno tener pensamiento mágico en cierta forma, Y en cierta medida. en cierta medida. ¿Concluimos? Bueno, pues, híjole, desde el punto de vista psicológico, yo creo que no puedo agregar más, pero uniéndolo a un movimiento social y desde el punto de vista criminológico, por ejemplo, a partir de los años 40, con la criminología crítica, pues surge el movimiento del Labeling Approach, ¿no? Que es la teoría del etiquetamiento. Entonces, estoy viendo que qué tan bueno puede ser que la sociedad tenga sus pensamientos mágicos, qué tanto te va a cobijar o qué tanto te va a rechazar. Te acobija si tú piensas igual que la sociedad, pero te rechaza si eres distinto. Y entonces viene ese etiquetamiento, viene esa, ¿cómo se podría decir? Pues esa ruptura. Es como, tú no eres parte de nosotros. Eh, Retomando un poco lo que dice el maestro Vladimir, ¿hasta dónde nos puede hacer daño? Bueno, cuando me hago daño a mí mismo, pero cuando además de todo mis actos pueden provocar también daño a los demás. Eso es lo que vemos muy a menudo dentro de las cárceles. Ahora, no toda aquella persona antisocial que hace daño está en las cárceles. Hay muchas personas que nos rodean, que están aquí afuera en la calle y que nos provoca daño, ¿no? Que finalmente tienen un nivel de conciencia que su mecanismo de defensa, por decirlo así, va por completo en contraequivalencia con la normatividad de los seres normales o socialmente adaptados. Entonces, me parece que desde el Labeling Approach, la teoría del etiquetamiento es, bueno, pues si yo creo, con todo respeto, si yo creo en la Virgen de Guadalupe, voy a ser bien aceptada en la sociedad. Pero si, por ejemplo, yo creo en un tabique, híjole, van a voltear a verme raro. Pero esa es mi creencia. Y yo deposito mi fe, mi creencia, y puedo depositar cualquier cosa en ese tabique, por ejemplo. Cuando además nos hace daño, bueno, cuando me llevo entre las patas a mis hijos, a mi familia, a mis alumnos, ¿no? O cuando mi propia vida está en riesgo, cuando no me hago responsable de mis actos. Entonces, creo que sí tendríamos que jugar un poco. ¿Hasta dónde me puede hacer bien? Bueno, me parece, creo yo, que puede ser como una olla express, ¿no? Que tiene su pequeña válvula de escape, ¿no? Finalmente necesitamos una válvula de escape, pero también nos hace daño en el momento en que rompo con la realidad, pero además de todo, le rompo todo el esquema a los demás. La realidad. Claro. Okay. Yo creo que muchas cosas se nos quedan en el tintero, ¿no? A ver. Sí, por ejemplo, cuando te haces una limpia, digo, yo nunca me he hecho una, Muy buena. pero cuando te haces una limpia o te dicen algo positivo en las cartas, sales con otra actitud y esa actitud te ayuda a afrontar esa bronca que tienes encima. Lo abordas de una forma diferente. Pues a lo mejor no es tanto que las fuerzas del bien ayuden a tu mal, sino simplemente lo estás afrontando de una forma positiva, la manera que deberías afrontarlo desde el inicio. Pero necesitas un ente externo, que sea imaginario, para enfrentar esa situación de lleno.
Ok. Sí, aquí sería la cuestión de saber dónde colocar, ¿no? Hay cosas que, pues con una limpia no se solucionan, como por ejemplo un cáncer invasivo, con una alta probabilidad de metástasis, ¿no? En un corto Claro, tiempo. que pensando Entonces, positivo no se o toma sea, la medicina. exactamente, pensando positivo, Como si dice no mi mamá. accedes a los tratamientos de quimioterapia, Claro. entonces, pues, o sea, por más limpias, por más baños de aguas termales, Por más mágicas, likes que recibas, ¿no? por más likes que recibas en Facebook, pues, o sea, el colocarte, por ejemplo, en esa posición, no va a ocurrir, ¿no? O sea, un problema financiero, puedes decir, bueno, está bien, o sea, buscar como o algo que te ayude a sostenerte para poderlo resolver, ¿no? Pero si de repente piensas que Diosito o la buena suerte en algún momento te va a pagar la hipoteca, pues Ajá. entonces, O o te va a pagar sea, la renta. ajá, sí, entonces sí. Yo tengo mucha fe en que me voy a ganar la lotería, pero nunca compro un boleto, ¿no? Ok. Ok, esa es una buena acotación. Ajá. O, por ejemplo, asumir, o no asumir que, bueno, que sí, que podrías tener la suerte, pero que también es una cuestión de probabilidad, ¿no? Es decir, que, pues, no sé, si son 6 dígitos, multiplica 9 por 9 por 9, así, en serie de 6, y esas son el total de las probabilidades que tú tienes si compras solamente un boleto numerado para obtenerte el premio Pero que gordo, ¿no? finalmente esa suerte se convierte en ciencia. Claro. Te estás viendo a las matemáticas Pero ahí está. y a la estadística. Pero además Claro. va, por lo menos compraste el boleto. Ajá, por Que lo fue lo menos. que decía la criminóloga, sí, tengo fe en Pero sacarme, también- pero ¿dónde está el boleto? Pero también voy a Había uno asumir que que puede ser que no, ¿no? O sea, Sí. puede ser que, o sea, que hay varios miles o millones de posibilidades donde pues resulte O que sea, no te toque, ¿no? Disculpa, pero si sumo el año en el que me casé, mi edad, el día en que conocí a mi marido, o sea, eso no me va a traer suerte. Por Dios. Probablemente no. probablemente no. Y el hecho de que existe una correlación Sí. no quiere decir que sea determinante. Ajá. De pronto no puedes intentar abordar todo desde este pensamiento de donde nada más asocias dos cosas y no lo sometes como un sistema de control. En algunos casos, o sea, en algunos casos eso puede implicar un retroceso o incluso puede implicar un riesgo, ¿no? Como este rollo, ¿no? O sea, si piensas que teniendo una buena actitud de pronto se te va a quitar el cáncer, Ujú. te ayuda, claro que te Huir, ayuda. esa es una evasión Ajá, a esa responsabilidad de la que hablábamos, ¿no? No estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mi tratamiento, entonces lo traslado a la parte del A la ley pensamiento de la atracción. mágico y Ajá. a la dichosa ley de atracción, sí, no por, o sea, no por decreto, no me voy a curar por decreto, ¿no? Ok, es una evasión a la ¿Cómo dice el responsabilidad. mentalismo? Ujú. Es el mentalismo. Bueno, creo que se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, muchas cosas más que debatir. Ok, conclusiones, pensamiento mágico, ya las dijimos, pensamiento mágico necesario, moderado, mientras no nos haga daño, mientras tanto. Llegamos año a dos. Y Ni que no hagamos nos hagan daño a otros. perder la capacidad de responsabilizarnos de nosotros mismos. De responsabilizarnos de nosotros mismos, sobre todo, contacto con la realidad y responsabilidad. Vamos a seguir abordando temas de interés general en esta página, en este tiempo, en este espacio y con estos especialistas y algún colado que tengamos por ahí de invitado también. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita.